Ahí está. Bueno, como les dije, vamos a meternos un poquitito en lo que era cálculos estequiométricos. En realidad, cuando hablamos de estequiometrías, no estamos hablando en condiciones teóricas, y cuando hablamos de cálculos estequiométricos, es por estequiometría determinar, por ejemplo, en un proceso de combustión, dependiendo qué tipo de combustible y la cantidad de combustible que yo tenga, y dependiendo la cantidad de aire en que se lo pone en contacto, cuáles van a ser aquellos productos de la combustión, quiénes van a estar presentes en los productos de la combustión y en qué cantidad lo van a hacer. Entonces, por decirlo así, esto lo inventé yo, es un balance de materia a partir de la composición química o elemental del combustible. Lo que debo conocer y con exactitud es los elementos que están presentes en el combustible, los compuestos no, los elementos que están presentes en el combustible y en qué porcentaje lo hace cada uno, ¿sí? Es decir, la composición elemental del combustible. Cualquier modificación en cada uno de esos elementos me va a estar diciendo otro combustible, estoy utilizando otro combustible y los cálculos estequiométricos se van a ver alterados. En realidad esos cálculos estequiométricos, y vamos a dar respuesta a estas preguntas que son qué cantidad de aire necesito para oxidar en forma completa un determinado combustible, cuánto oxígeno, ¿por qué? Porque yo pongo aire y en realidad el aire trae otras cosas y el comburente o quien va a oxidar solamente es el oxígeno el que yo necesito. Ojalá pudiera poner oxígeno solo, pero no, tengo aire y tengo que ver cuánto oxígeno voy a tomar de ese aire, qué cantidad de gases van a resultar de la combustión, en qué proporción lo van a hacer, si hay más o menos dióxido de carbono o monóxido de carbono, si hay más o menos agua, qué otro tipo de productos voy a encontrar. Un poco como para que vayan refrescando esto que ya lo vieron en química, son las ecuaciones básicas que vamos a tener frente a cualquier tipo de combustible industrial. Como recién hemos visto, todo tipo de combustible va a tener carbonos e hidrógenos, que son quienes se van a oxidar en presencia del oxígeno, con el oxígeno del aire. En este caso, si se oxida en forma completa, tenemos la formación de dióxido de carbono. Y en cuanto a lo que es pesos moleculares, que quizás a algunos ya se lo haya olvidado, vamos a tener que los cálculos estequiométricos van a decir que cuando yo ponga 12 kilos de carbono en contacto con 32 kilos de oxígeno, voy a tener 44 kilos de dióxido de carbono, ni más ni menos, porque se tiene que cumplir el balance de masa. Lo mismo para lo que es la oxidación del agua y lo mismo para lo que es la oxidación del azufre, que es el otro elemento oxidable, siempre y cuando el combustible lo tenga presente. Esto como para que lo vayan viendo. Entonces vamos a empezar a definir estas relaciones estequiométricas. Vamos a tener por un lado reactivos, que van a ser combustible y aire, el aire, oxígeno y nitrógeno, y por el otro lado productos de la combustión o productos o gases de combustión. En este caso se los puse como para que también se vayan acordando de cuántos son los pesos moleculares. Cuando hablamos de la masa molecular siempre estamos hablando de kilos por kilomol o gramos por gramo mol. En este caso, la cantidad de aire, 1 kilomol, 4,76. Ahora vamos a ir viendo de dónde va a ir saliendo todo esto. Pero no es lo mismo estar hablando en volumen que estar hablando en masa. La composición volumétrica del aire es una y en masa es otra. En este caso, la masa molecular son estos 29 kilos por kilomol, que era lo que venían utilizando en termodinámica. Para los cálculos que vamos a hacer de ahora en adelante, uso 29 derechos, ¿no? Pero tengan en cuenta que es 28,85. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que llegamos a estas relaciones. ¿Por qué son importantes estas relaciones? Porque para poder determinar la estequiometría, tenemos que ver cuando nosotros estamos colocando, por ejemplo, 1 kilomol de aire, en realidad cuánto nitrógeno y cuánto oxígeno vienen con ese aire. Ya sea porque lo vamos a encontrar después en los gases producto de la combustión, y ya sea porque es quien va a oxidar al combustible y me va a determinar de alguna forma la cantidad de productos que voy a tener. La ecuación de reacción. Lo primero es que debe haber una reacción. Justamente lo venimos hablando desde las clases anteriores. Esa ecuación de reacción justamente me va a presentar reactivos y productos. Va a describir los cambios químicos que se producen durante la reacción y va a permitir cuantificar a los reactantes intervinientes y a los productos formados.
lo único que va a decir es cuántos moles de cada uno voy a tener y quiénes son los que van a estar presentes. Si yo quisiera determinar porcentualmente qué es lo que yo voy a tener, bueno, vamos a tener que ahondar un poquitito más en esas relaciones de aire, oxígeno y nitrógeno. En este caso yo les puse un ejemplo para que vean que la ecuación de reacción es lo que veníamos haciendo en la química elemental. Teníamos un cierto, en este caso no es ningún combustible comercial, ¿no? Es un octano que está formado por justamente 8 carbonos y 18 hidrógenos, y no tiene nada más, por lo que dice acá, no tiene otros elementos presentes en su fórmula. Entonces, cuando del lado de los reactivos tengamos una molécula de octano con oxígeno, de forma de balancearla, hay que ver en esta ecuación de reacción cuánto van a ser los productos formados. En el caso del oxígeno, con el carbono se va a formar dióxido de carbono, y el oxígeno con el hidrógeno se va a formar el agua. Entonces, ahora la ecuación esta de reacción, lo único que tenemos que hacer es de alguna forma balancearla, que lo hacíamos teniendo en cuenta, por ejemplo, en este caso decíamos los productos, tenemos 9 por 2, 18, bueno, 18 hidrógenos. ¿Dónde tenemos acá el hidrógeno? Solamente acá en el combustible, bueno, 18. Y así sucesivamente. En función de eso, se va a poder determinar que una molécula de octano más 12,5 de oxígeno, que ahora después vamos a ver de dónde sale este 3,76, es decir, este 12,5 de oxígeno en realidad no viene solito, sino que vienen 47 moles con 47 moles de nitrógeno, y va a formar una cierta cantidad de moles de aire. Pero para la ecuación de reacción solamente me interesa ver que una molécula de octano más 12,5 moles de oxígeno va a dar 8 moles de dióxido de carbono y 9 moles de agua. De alguna forma, esto cualitativamente deja ver, pero intrínsecamente no puedo ver bien mucho lo que pasa en cuanto a lo que es el manejo de aire, el exceso de aire, el nitrógeno, en cuanto a lo que es porcentaje volumétrico de dióxido de carbono. Entonces vamos a tener que ver un poquitito más en detalle todos estos valores, ¿no? Pero bueno, a fin de ver la ecuación de reacción, yo acá tengo una reacción de oxidación de un combustible que está balanceada. Es decir, sé qué productos hay y sé cuántos moles de cada uno. De acá yo puedo sacar esta relación aire-combustible, que es la que yo recién les mencioné, que en realidad es, como el nombre lo indica, muy intuitivo, es la relación de cuánto aire por kilo de combustible con lo que debo asistir la combustión. Esta relación aire-combustible van a encontrar en todos lados. Hay una relación de aire-combustible teórica, y por supuesto, si agregamos un exceso de aire, hay una relación aire-combustible con un determinado exceso de aire. Siempre hay que aclararlas. Cuando hablamos de teórica es la estequiométrica, ¿no? Esto después vamos a volver, no importa. La relación aire-combustible, generalmente estamos hablando de tantos kilos de aire por kilo de combustible. Bueno, ahora vamos a ver de dónde sacamos esos 3,76 y 4,76. Es decir, vamos a determinar la composición volumétrica del aire y la composición másica del aire. Respecto a lo que es volumen, vamos a redondear, si bien hay presencia de otros gases, están en menor proporción, entonces a fines de cálculo vamos a tomar, y generalmente esto lo van a encontrar en cualquier bibliografía de combustión, que habla de que hay un 25% en volumen de oxígeno y un 79% en volumen de nitrógeno. Entonces, por cada kilomol de aire que yo coloque, tengo el 21% en volumen de uno y el 79% en volumen del otro. Es decir, esto es por aire, ¿no? En cada mol de aire. Ahora, nosotros tenemos que determinar el requerimiento de oxígeno, porque es finalmente el comburente y es con el que yo debo asistir la combustión del combustible. Pero como en realidad estamos utilizando aire, tenemos que conocer por cada mol de oxígeno cuántos moles de nitrógeno vienen y en cuántos moles de aire los voy a tener. En este caso tenemos que por cada mol de oxígeno va a haber 0,79 sobre 0,21, es decir, 3,76 moles de nitrógeno. Entonces,
esto lo voy a tener en 4,76 moles de aire. Es decir, agarro 4,76 moles de aire, van a venir 3,76 moles de nitrógeno, porque es una relación 79-21, y 1 mol de oxígeno. De ahí sale esto de, en composición volumétrica, teniendo en cuenta esto, voy a tener 4,76 moles de aire. Pero esto me indica volumen y no masa. Yo lo que quiero ver es, por cada cuántos gramos de oxígeno que yo ponga, cuántos gramos de nitrógeno va a venir y cuántos gramos de aire voy a tener que poner. Y eso es lo que me va a dar la composición másica del aire. O gravimétrica, le había puesto. Bueno. En este caso, vamos a tener que este 23,2, ¿sí?, va a surgir de hacer 0,79, porque en un mol voy a tener 79% de nitrógeno, va a surgir de hacer 0,79 por 28, que es el peso molecular del nitrógeno, más 0,21 por 32, que es el peso molecular del oxígeno, dividido el peso molecular del aire, que es 29. De ahí voy a sacar este 23,2 gramos de oxígeno. Entonces, en este caso voy a tener 0,21, que es el porcentaje volumétrico de... acá la tenía la cuenta, la tenía pero despejada, ¿no? En este caso voy a tener que los gramos de oxígeno son 0,21, que surge el 21% de oxígeno en volumen, por 32, que es el peso molecular del oxígeno, dividido 0,21 por 32 más 0,79 por 28. De ahí saco este 23,2 gramos de oxígeno. Y lo mismo, haciendo lo mismo, pero con la proporción volumétrica del nitrógeno, voy a obtener esta relación de nitrógeno en el aire. Entonces, cuando hablamos de composición volumétrica es esta, y cuando hablamos de composición gravimétrica, decimos que en un kilo de aire, un kilomol de aire, tenemos 23,2 gramos o kilogramos de oxígeno y 76,8 gramos o kilogramos de nitrógeno. Una vez más, para sacar en cuántos gramos de aire tengo ciertos gramos de oxígeno y de nitrógeno, o por cada kilo de oxígeno cuánto nitrógeno viene, voy a tener que tomar en cuenta este cociente de estas proporciones gravimétricas, lo mismo que hacíamos acá, que tomábamos el cociente de estas proporciones volumétricas. Y en ese caso me va a dar que por cada kilo de oxígeno va a haber 3,3 kilos de nitrógeno. O sea, 1 kilo de oxígeno, 3,3 kilos de nitrógeno, y eso me va a hacer un total de 4,3 kilos de aire. Es importantísimo que entiendan este slide. Es de química, pero bueno, quizás a algunos se lo había olvidado, pero en realidad siempre cuando empecemos a hablar ahora de cálculos estequiométricos, no tenemos el oxígeno solo, siempre viene en compañía del nitrógeno, porque lo que agregamos es aire, con lo cual tenemos que conocer la relación de aire, nitrógeno y oxígeno. ¿Se entiende? Después podemos volver igual, cuando empecemos a hacer ejercicios. ¿Paso? ¿Puedo pasar? Bueno, acá vamos a ver directamente aplicado, teniendo en cuenta eso, los pesos moleculares, ya estamos en condiciones de poder ir viendo respecto a un análisis elemental de un combustible, qué productos vamos a tener y en qué cantidad los vamos a encontrar. En este caso tenemos un análisis elemental de un combustible que dice que está formado por carbono, hidrógeno, que tiene azufre y que tiene nitrógeno. No tiene ni humedad, es decir, no hay agua en su composición elemental y tampoco hay oxígeno. El porcentaje volumétrico de cada uno de estos elementos en este combustible son las cantidades estas que se indican acá, y en realidad acá está indicado como kilos de componente por kilo de combustible. Entonces vamos a empezar a determinar todas las relaciones en peso. Estas son las que habíamos estado viendo, es decir, el peso de oxígeno necesario para la combustión completa. Habíamos estado viendo que 12 kilos de carbono más 32 kilos de oxígeno dan 44 kilos de dióxido de carbono. Esto es por reacción, es la ecuación de reacción, simplemente eso. Lo que tenemos que determinar es cuántos kilos de oxígeno necesito para oxidar todo el carbono que yo tenga en el combustible. Entonces,
La relación en peso me va a decir, si yo hago 32 sobre 12, va a decir que necesito 2,67 kilos de oxígeno por kilo de carbono. Este combustible tiene 0,827 kilos de carbono, con lo cual yo ya puedo determinar cuánto es la cantidad de oxígeno que necesito para oxidar esa cantidad de carbono en este combustible. Lo mismo puedo ir determinando cuánto es el oxígeno que necesito para oxidar la cantidad que tiene el combustible de hidrógenos, teniendo en cuenta esa relación que yo ya les había mostrado anteriormente, ¿no? De esa forma puedo determinar que se necesita 8 kilos de oxígeno por kilo de hidrógeno que tenga el combustible. En este caso no recuerdo, pero creo que tenía algo de 0,13 kilos de hidrógeno o algo por el estilo. Entonces ya estamos en condiciones de poder determinar cuánto va a ser la cantidad de kilos de oxígeno que necesito para oxidar y formar agua, para pasar agua, todo el hidrógeno que tiene el combustible. Y como en este caso este combustible tenía azufre, también ya puedo determinar en base a estas relaciones en peso cuánto es el oxígeno que se necesita para oxidar el azufre del combustible a dióxido de azufre, y dice que se necesita, como es 32 o 32, los pesos moleculares del dióxido de azufre del azufre respecto al oxígeno, entonces tenemos que necesito 1 kilo de oxígeno por cada kilo de azufre que tenga el combustible para oxidarlo a dióxido de azufre. ¿Hasta ahí se entendió? De ahí es de donde yo voy a ir completando toda esta tabla, que yo después se las voy a colgar en la plataforma, que en realidad hay dos opciones. O uno directamente utiliza estos coeficientes estequiométricos o estas relaciones, o lo que hace es hacer los cálculos desde cero, ¿no? En este caso, con esos tres cálculos que yo les mostré anteriormente, determinamos estos tres valores que son, este G indica la cantidad, ¿no? En peso, ¿no? Es la cantidad de oxígeno necesario en condiciones estequiométricas. Este 0 acá indica condiciones estequiométricas. Si fuera en condiciones de exceso de aire, habría una letra E pequeña, ¿no? En este caso, está determinando la cantidad de oxígeno necesario en condiciones estequiométricas, es decir, kilos de oxígeno, por cada kilo de hidrógeno que tenga el combustible, por cada kilo de azufre que tenga el combustible y por cada kilo de carbono que tenga el combustible. De manera que si yo ya del combustible conozco el carbono, el hidrógeno y el azufre, y en qué cantidad lo tengo en ese combustible, con estas relaciones yo ya puedo determinar la cantidad de oxígeno estequiométrico que requiere esa combustión para oxidar en forma completa todos estos componentes. ¿En qué condiciones? Estamos hablando de una combustión completa y perfecta en el que no necesitamos exceso de aire. Es por estequiometría. Por supuesto, si hablo de exceso de aire, voy a estar agregando un poco más de oxígeno, ¿no? Entonces, la cantidad de oxígeno necesario, de acuerdo a estos coeficientes que estuvimos viendo, y de acuerdo a la cantidad de carbono que tenía el combustible, de hidrógeno y de azufre, puedo determinar con esas relaciones, haciendo directamente la cuenta, puedo determinar cuánto es la cantidad de oxígeno por kilo de combustible que necesito para oxidar el carbono todo a dióxido, el hidrógeno todo a agua y el azufre todo a dióxido de azufre. De esta forma, la cantidad de oxígeno necesario estequiométrico para asistir a una combustión de este combustible es la suma de todos estos. Hay que tener en cuenta que en el caso de que si el combustible tuviese oxígeno en su composición, se lo tendría que restar a esta cantidad requerida estequiométrica, porque sería, yo necesitaría agregar menos oxígeno si ya el combustible tiene oxígeno en su composición. En este caso, como no tenía oxígeno en su composición, solamente tenía nitrógeno, que la verdad ni fu ni fa, pues no sirve, no reacciona, lo voy a tener en los productos, pero no reacciona, no tengo que tener en cuenta oxígeno, alguna cantidad adicional de oxígeno. Entonces, este 323 sale de la sumatoria de
el oxígeno requerido que necesito para oxidar en forma completa cada uno de estos componentes del combustible, de acuerdo a las cantidades que estaban en ese combustible. Ahora bien, como dijimos que el oxígeno no venía solo, sino que venía con aire, tengo que determinar en base a esas relaciones que habíamos sacado de cantidades de kilomol de aire por kilo de oxígeno, cuando yo estoy queriendo poner 3,23 kilos de oxígeno por kilo de combustible, cuánto en realidad, cuánto es el aire que debo colocar, ¿no? O con cuánto aire debo asistir a esa combustión. Bueno, teniendo en cuenta eso que ya habíamos estado viendo, hay que encontrar la cantidad de nitrógeno que viene con ese aire y, por supuesto, si sumamos esa cantidad de nitrógeno con esa cantidad de oxígeno, me va a dar la cantidad de aire. Teniendo en cuenta que habíamos dicho este 3,3 kilos de nitrógeno por kilo de aire, y esta era la cantidad de oxígeno estequiométrico que yo necesitaba, vamos a determinar que para contar con este oxígeno estequiométrico, en realidad vienen, porque no es que lo busco, pero ya viene en el aire, vienen 10,66 kilos de nitrógeno por kilo de combustible. De acuerdo a esa relación que teníamos de 3,3 kilos de nitrógeno por kilo de oxígeno. Entonces, una vez habiendo determinado la cantidad de kilos de nitrógeno por kilo de combustible, más los kilos de hidrógeno por kilo de combustible, si lo sumo me va a dar la cantidad de aire por kilo de combustible. A ver, como para volver en limpio, esto indica la cantidad de aire estequiométrico, es decir, teórico y sin exceso, que requiere esta combustión de este combustible con esas proporciones de carbono, hidrógeno y azufre. Requiere estequiométricamente 13,88 kilos de aire por kilo de combustible. Esta es la relación aire-combustible que yo les había hablado anteriormente. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo que asistir a una combustión, que son 1000 kilos hora de combustible. Con este requerimiento puedo determinar con cuánto aire voy a estar asistiendo en forma total a esa combustión, por lo menos estequiométricamente, teóricamente. Como ya vimos, siempre se debe agregar una cantidad de exceso de aire a fin de poder completar y garantizar y hacer más eficiente energéticamente la combustión. Pero este es el requerimiento estequiométrico. Si quiero conocer el volumen de aire, porque en realidad lo que yo estoy manejando es un volumen de aire, teniendo en cuenta cuál es el peso molecular del aire y teniendo en cuenta el volumen molar normal, que dan ciertas condiciones de presión y temperatura, puedo transformar estos kilos de aire por kilo de combustible en metros cúbicos de aire por kilo de combustible. Ahora bien, ahí lo vimos desde el lado de los reactivos, es decir, frente al combustible que yo tenía, cuánto era el aire estequiométrico que yo requería, cuánto era el oxígeno y cuánto era el nitrógeno. Todavía no nos metimos con qué tipo de gases de combustión vamos a encontrar y en qué proporción los vamos a encontrar. Entonces hay que empezar a determinarlos. El nitrógeno, dijimos que era inerte en la reacción, entonces va a ser la cantidad que ingresa con ese aire estequiométrico, y en el caso que el combustible ya tenía en su composición porcentual algo de nitrógeno, también hay que sumarlo, porque lo vamos a tener, como dijimos, en los reactivos y en los productos. O sea que en los productos va a aparecer todo el nitrógeno de donde sea, del origen que sea. Entonces, en ese caso va a haber que sumar el nitrógeno estequiométrico que vino con ese oxígeno en el aire, más la cantidad que tenía el combustible en el caso que tenga. Hay muchos combustibles que no tienen nitrógeno, con lo cual acá no habría que sumar nada. Respecto a lo que es la formación de gases de combustión, el oxígeno oxidó el carbono a dióxido de carbono, podría haberse oxidado a un grado de oxidación inferior y se podría haber formado dióxido de carbono, pero en este caso estamos determinando una combustión completa sin exceso de aire, con lo cual todo el oxígeno va a oxidar al carbono a dióxido de carbono. En unos instantes vamos a ver qué pasa con la formación de monóxido, si es que llegamos a verlo hoy.
En este caso teníamos que nuestro combustible tenía 0,827 kilos de carbono por kilo de combustible. Y habíamos determinado que el oxígeno por cada kilo de combustible para oxidar el carbono, dióxido de carbono, era de 2,21. Con lo cual, ya teniendo estas relaciones, yo no puedo oxidar más carbono de lo que tengo. O sea que este carbono va a determinar esta cantidad y por balance de masa voy a tener 0,827 de carbono más 2,21 de oxígeno, voy a tener 3,04 kilos de dióxido de carbono por kilo de combustible. Entonces, vamos a formar dióxido de carbono en esta cantidad, en peso. Lo mismo, teniendo en cuenta la cantidad de hidrógeno en el combustible, teniendo en cuenta la cantidad de oxígeno que necesito, se va a formar esta cantidad de agua y así sucesivamente con el resto de los átomos oxidables, que en este caso es azufre. Entonces, si hablamos de masa de gases productos de esta combustión, es la sumatoria de todas estas. Estos son todos los kilos de productos de combustión que voy a obtener. Tantos kilos de dióxido de carbono, tantos kilos de agua, tantos kilos de dióxido de azufre y tantos kilos de nitrógeno. Una vez más, esto indica la cantidad en masa de gases de combustión en condiciones estequiométricas. Por cada kilo de combustible yo voy a obtener 14,89 kilos de gases. Bueno, para pasar cada uno de ellos de masa a volumen, porque en realidad hoy también lo mencionamos en la clase, siempre en todos lados cuando nos hablan de porcentaje nos están hablando de porcentajes volumétricos. Entonces, como para pasar cada una de esas masas o pesos de gases de combustión a volumen, hay que ir teniendo en cuenta ese volumen molar normal en condiciones normales de presión y temperatura. De esa forma, teniendo en cuenta las masas por 22,4 dividido el peso molecular del compuesto, que en este caso es 44, vamos a poder llegar a este 1,55 metros cúbicos de dióxido de carbono por kilo de combustible. Así sucesivamente con cada uno. De esa forma se va a poder determinar el volumen total de gases en condiciones estequiométricas que se va a obtener de esta combustión. En base húmeda, porque estoy teniendo en cuenta el agua como producto de la combustión. En muchos casos se trabaja con porcentajes volumétricos en base seca, con lo cual habría que restarle este agua y después en los cálculos más adelante lo vamos a ir viendo. Entonces, el volumen de gases en condiciones estequiométricas es 11,5 metros cúbicos de gases por kilo de combustible. El aire, cuando hablamos de aire necesario en condiciones estequiométricas, habíamos visto que muchas veces no, en la realidad siempre, y habíamos visto las justificaciones en la primera clase, debemos agregar una cantidad de exceso de aire. Con lo cual, ese exceso de aire que se ha agregado en la parte de los reactivos va a impactar justamente en lo que es masas y volúmenes de gases de combustión. Entonces, también lo vamos a poder determinar a partir de conocer cuánto es el exceso de aire que estamos utilizando en esta combustión. El aire estequiométrico teórico mínimo era este que habíamos determinado. Ahora, si yo conozco cuánto es el exceso de aire que yo estoy utilizando, en este caso el E era 1,25, ¿se acuerdan? El E porcentual. Esto nos dice que estamos utilizando una cantidad de exceso, en este caso del 25%. Fácilmente podemos determinar cuánto es la cantidad de exceso de aire total que se está utilizando, porque va a ser la cantidad estequiométrica más el exceso utilizado. En este caso fácilmente se puede determinar, o teniendo en cuenta, multiplicando directamente o dividiendo por la cantidad, o teniendo en cuenta cuánto es el 25% de esta cantidad y sumándosela. De esta forma, de alguna forma, visibiliza cuánto es el exceso que estoy agregando. Entonces, la cantidad de aire total será el estequiométrico más el exceso. Cuando hablamos de una combustión con exceso, como producto de gas de combustión, tenemos que tener en cuenta ese exceso que colocamos de parte de los reactivos.
Bueno, ahora, si estamos trabajando con exceso, como bien les dije, se va a ver, perdonen, ¿no? Aguántenme un segundo. Bueno, teniendo en cuenta esa utilización de exceso de aire en los reactivos, tenemos que determinar cuál es el peso y volumen de gases, pero ahora en una combustión con exceso. En ese caso se va a tener que, fíjense cómo cambió acá la denominación que yo les puse, que es cantidad de aire con 25% de exceso. Era el aire estequiométrico más el 25%, como habíamos determinado. Hay que determinar ahora, en esta cantidad de aire nueva que estamos introduciendo en esta combustión, cuánto es nitrógeno y cuánto es oxígeno. El nitrógeno, una vez más, porque nos va a aumentar el volumen de nitrógeno como producto de gases de combustión, y el oxígeno, porque, si ustedes recuerdan de la clase anterior, en una combustión completa con exceso de aire, había un porcentaje de oxígeno residual en los gases debido a la presencia de exceso de aire. Entonces vamos a tener que determinar, de acuerdo a esas relaciones que vimos anteriormente, cuánto es el nitrógeno y el oxígeno que estoy agregando con esta cantidad de exceso de aire. En este caso, conociendo las relaciones que habíamos sacado anteriormente, podemos determinar que en esta cantidad de exceso de aire vamos a tener 2,66 kilos de nitrógeno, es decir, que se van a sumar a la cantidad anterior que yo tenía en condiciones estequiométricas. Y en el caso del oxígeno, en esta cantidad de exceso de aire, con esta relación van a venir 0,81 kilos de oxígeno por kilo de combustible. Ahora, el oxígeno total va a ser el estequiométrico más el oxígeno que vino con el exceso de aire. Esta es la cantidad de oxígeno que vamos a tener disponible para oxidar en forma completa este combustible, ¿no? Para esta combustión. Y el nitrógeno total va a ser la cantidad anterior más esta cantidad de nitrógeno que vino con el exceso de aire, o sea que en masa ya mi producto de la combustión en cuanto al nitrógeno se va a ver aumentado en esta cantidad. Es decir, lo único que cambia, a diferencia del estado anterior que eran relaciones estequiométricas sin exceso, es que en los productos de la combustión va a haber un aumento del nitrógeno y del oxígeno debido al exceso de aire. Después, lo que es cantidades de dióxido de carbono, de dióxido de azufre y de agua, no se van a ver incrementadas. Si bien van a ser los porcentajes volumétricos diluidos en mayor volumen debido al exceso de aire, en cantidades formadas en peso van a ser las mismas, porque la cantidad de dióxido de carbono que yo forme va a estar determinado del porcentaje de carbono que yo tenga en el combustible. Lo mismo la cantidad de agua va a estar determinada por la cantidad de hidrógeno que yo tenga y de dióxido de azufre por la cantidad de azufre que tenga. No va a depender de la cantidad de oxígeno que yo tenga, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta todo esto, podemos determinar la cantidad en peso de gases de combustión con exceso de aire por kilo de combustible. Y de la misma forma que hicimos anteriormente, con el volumen molar normal, se puede determinar el volumen de gases de combustión en condiciones de exceso por kilo de combustible que vamos a tener. Entonces, para ir terminando, porcentaje volumétrico. Cuando hablamos de volumen de gases de combustión, siempre estamos hablando de porcentajes volumétricos. Cuando hablamos de productos de combustión, generalmente se hace la aclaración si es en base seca, con lo cual lo único que se hace es descontar el agua formada en la combustión. Y cuando hablamos de condiciones estequiométricas, estamos hablando en condiciones de acuerdo a lo que me entrega la estequiometría sin exceso de aire. Frente a todo eso, se puede calcular, y esto lo vamos a ver en la clase que viene, más en detalle, se puede calcular cuál es el porcentaje de dióxido de carbono que podemos llegar a encontrar en los gases de combustión.
en este caso se puede determinar el porcentaje máximo o el tenor máximo de dióxido de carbono en el caso que estemos utilizando, que estemos hablando de una combustión completa, porque todo va a pasar a dióxido de carbono. Esto se puede determinar fácilmente con el volumen de dióxido de carbono sobre el volumen total de gases por 100, y podemos determinar cuánto es el porcentaje de dióxido de carbono que tenemos en los gases de combustión. Este porcentaje de dióxido de carbono es, por ejemplo, cuando colocamos un analizador de gases, el que calcula el analizador. Nos dice que hay una cierta cantidad de dióxido de carbono en los gases de combustión. Bueno, es este porcentaje volumétrico. El máximo no siempre va a ser el máximo se va a dar cuando estemos hablando de una combustión completa con exceso de aire y que no haya monóxido. Generalmente un analizador de gases nos va a entregar un porcentaje de dióxido de carbono y también en todos los procesos reales vamos a tener un porcentaje de monóxido asociado, ¿no? Pero para que tengan una idea, cuando hablamos de análisis de gases, un analizador lo que nos tira es este porcentaje volumétrico de dióxido de carbono en los gases. De la misma forma, se pueden ir determinando los porcentajes de oxígeno residual en los gases de combustión, ya sea si todo se quema monóxido o en el caso que todo se quema dióxido no tiene sentido porque no va a haber porcentaje de oxígeno residual en los gases. Pero vamos a estar viendo en alguna otra clase que si tenemos algo de monóxido y algo de dióxido, cómo se ve alterado este porcentaje de dióxido de carbono y que de hecho va a haber este porcentaje de oxígeno y que de hecho va a haber porcentaje de oxígeno residual en los gases de combustión y de hecho también lo informan los analizadores de gases. Y respecto al monóxido, como les dije, lo mismo. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de análisis de gases, generalmente estamos hablando de estos porcentajes volumétricos, de monóxido, de oxígeno y de dióxido de carbono en los gases de combustión. Si se acuerdan, yo les había mencionado de gráficos, que me tira mucho más información porque me tira lo que es la utilización del exceso de aire, y de alguna forma estos también tiran lo que es un rendimiento energético, habla también de un porcentaje de combustión incompleta y demás. Con esto vamos a volver después a la clase que viene. En este caso los determiné el porcentaje de dióxido de carbono en una combustión perfecta y sin exceso de aire de ese combustible que estuvimos analizando, es esto, y este es el tenor máximo de dióxido de carbono. Esta es la cantidad, el porcentaje máximo volumétrico que se puede esperar en los gases de combustión en condiciones estequiométricas con este combustible que estábamos analizando. De la misma forma se pueden analizar los otros componentes, pero vamos a volver sobre esto la clase que viene. Bien.